Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo San Petersburgo 1914 y finalmente se van a enfrentar, al menos en este prestigioso torneo, el campeón del mundo, Emanuel Lasker, que lleva las piezas negras contra José Raúl Capablanca. 11 jugadores, un todos contra todos a una sola ronda y los 5 primeros pasan a una fase final. Os quería traer un par de temas antes de que comience la partida, siguiendo la biografía de Capablanca, y en una de ellas, disculpad que lo saque aquí, que no lo pueda sacar un poquito más grande, ya que bueno, pues no estoy en casa y no puedo utilizar el programa de momento que suelo utilizar. Y bueno, comenta lo siguiente Lasker antes de que empezase este torneo en un periódico conocido como un diario Rech. Capablanca tiene 25 años, es cubano, de bello rostro y cuerpo esbelto y bien proporcionado, representa el tipo español. Hasta aquí ha jugado relativamente poco, compitió con Marshall, si recordáis trajimos el match que ganó 8-1 a Frank Marshall en 1909, participó en el torneo San Sebastián, también lo trajimos el de 1911, donde ahí, bueno, pues finalmente se consagra a nivel internacional, a nivel mundial, ya que estaban los mejores jugadores del mundo, excepto Emanuel Lasker, y en torneos norteamericanos de segundo orden que le desbrozaron el camino hacia la fama. Su actuación fue generalmente buena y el presente torneo le presenta un problema difícil, por cuanto sus seguidores esperan mucho de él, quizá demasiado. Por lo tanto, ahí Lasker metiendo caña en el torneo, y aquí hay una foto en la que Lasker está con bigote mirando al tablero, más jugadores, Alekhine asoma un poquito más detrás de él y Capablanca es el único jugador que mira a Lasker, como vemos en la posición. Si tiramos a la derecha, Frank Marshall pues fumando un cigarro puro, y bueno, pues también hay una nota que está cortada, ya que no puedo enseñarlo todo, pero os la leo muy rápidamente, ya que dice lo siguiente: Capablanca hablando, tengo la esperanza de que el match se produzca contra Lasker, ya que era el match sobre el campeonato del mundo, y aquí en esta época, a diferencia de estos días, pues tenías que pedir permiso al campeón del mundo. Él ponía las condiciones económicas, por cuántos juegos podía incluso perder, por 1 o 2 puntos, manteniendo el campeonato del mundo, el título mundial, y el aspirante tenía que aceptarlo sí o sí. Por lo tanto, a veces era difícil, ya que había que conseguir incluso pues algún sponsor, etcétera, ¿no? Lo vimos en un vídeo atrás con Capablanca. Por lo tanto, Capablanca dijo lo siguiente: tengo la esperanza de que el match se produzca lo antes posible, mejor, pues no deseo jugar contra un hombre viejo, sino contra un maestro en posesión de sus plenitudes y poderes. Yo estoy listo y lo reté por primera vez hace 8 años atrás, en 1911, y hasta ahora no ha sido mi culpa de que el encuentro no se haya realizado. Aunque la nota está escrita supuestamente en 1919, ya que él habla 8 años para atrás, 1911, y este torneo se juega en San Petersburgo en 1914, pues seguramente que hay saltos en la biografía de Capablanca. Y por último, antes de empezar la partida, vemos la clasificación tras las 3 primeras rondas, en la que, bueno, pues Bernstein estaba intratable, 2,5 puntos, y ya un grupo de jugadores en el que pues estaban ya los mejores, ¿no? Capablanca, Lasker, Alekhine y Tarras con 2 puntos, Marshall y Janowski un poquito más abajo, y si veis Rubinstein, bueno, pues con un solo punto, en el que sorpresa algo negativa, ya que bueno, pues el propio Capablanca le daba como vencedor en este torneo al propio Rubinstein. De Lasker decía que era una incógnita, y él mismo decía que bueno, pues con quedar segundo quedaría contento, ya que tenía algún proceso o alguna enfermedad que no le permitía estar al 100%, ¿no?, de su plenitud. Vamos ya con la partida. Se enfrentan por primera vez Capablanca y Lasker en este prestigioso torneo a una sola ronda, y luego habría una fase final para los 5 jugadores de estos 11 que están participando en estos momentos. E4 por parte de Capablanca, lleva las blancas, E5 Lasker, y tras caballo F3, caballo C6, entramos en la apertura de los 4 caballos. Alfil B5, variante española. Como vemos, Lasker va respondiendo de una forma completamente simétrica, en roques en corto, D3, D6, y tras alfil G5 se rompe la simetría, ya que aquí decide Lasker capturar en C3.
B por C3, entrega a la pareja a cambio de estropear la estructura de peones y tras estas jugadas H6 atacando el alfil. Este mantiene la clavada sobre el caballo de F6, ahora sí alfil G4 clavando en F3 y tras jugar H3, quizás una amenaza aquí para las piezas negras podría ser caballo E4 aprovechando esta clavada en F3, aprovechando la clavada en F3, pero gracias a este peón doblado, la casilla está completamente segura. Por lo tanto, H3, se cambian más piezas, pareja de alfiles contra pareja de caballos y tras estos movimientos G5, como vemos todavía todos los peones en el tablero, y caballo de 7 con ciertas maniobras. La idea de Lasker es seguir empujando los peones, al menos reforzar o jugar F6, D4 buscando ruptura central, F6, dama E7 podría ser también una posibilidad conectando las torres y tras estas jugadas dama G4. Comentar que como vemos también queda algo débiles las casillas blancas del enroque de las negras. La idea quizás en esta posición es jugar dama E6 para atacar al rey, mejorar la posición de la dama. Rey H8 retirándose. Tras estas jugadas quizás rey G7 podría ser interesante, con idea de que tras H4 se puede abrir la columna H y las torres pues puedan entrar más fácilmente en la columna H, pero vamos a ver cómo Lasker defiende la posición. De momento lleva a su rey a H8, H4 buscando esta ruptura que decíamos y torre F7 para jugar torre H7 en algún momento y así defender a su rey. Se cambian peones abriéndose, como decimos, la columna H, F3 para que el rey pueda retirarse a F2 y así capa blanca pues seguir con su plan y de momento caballo F8. El caballo se dirige hasta casilla para que la torre tenga un defensor más que no solo sea el rey, tampoco la dama pues defienda solamente quizás en la casilla de H7, ya que la torre de A8 pues también está algo lejos en esta posición. Tras estas jugadas rey F2, torre H7 y tras torre H1 la partida continúa con dama E7. Una jugada quizás algo débil, se recomienda jugar dama D7 en esta posición, ya que aunque es verdad que se autoclavan las piezas negras, ofrece el cambio de damas. La dama en esta posición de las blancas ha quedado, si no atrapada, pues el mejor movimiento que tienen en la posición pues puede ser el cambio de las mismas, recapturar con el caballo y bueno, pues la partida seguiría con igualdad. Se juega no obstante dama E7 y tras estas jugadas mejora un poquito más capa blanca su posición, tiene algo de ventaja y doble ataque sobre el punto de H7. Es verdad que está muy bien defendido, pero el tema, como vamos a ver a continuación, pues rey G7 no es posible en ningún momento, o al menos de momento, ¿no? Tras estos movimientos la torre se activa un poquito a D8, torre por H7, jaque, caballo por H7 y ahora se introduce que por parte capa blanca al ataque la segunda torre. Ahora hay un caballo que solamente puede estar bloqueando y tras estos movimientos la partida continúa con torre G8. Como comentamos en esta posición, rey G7 es inviable, dama por ganaría una pieza o incluso quizás la partida con torre por H7, ¿no? La dama está cayendo tras este jaque y la posición sería un desastre. Por lo tanto, la idea de Lasker quizás tras torre G8 sería traer la torre G7, el caballo defendido y el rey puede escapar de esta posición y de momento tras estas jugadas quizás la partida se iguala debido a esta captura que hace capa blanca teniendo una idea muy interesante, pero un movimiento como alfil C4 hubiese sido más interesante, ya que esta pieza que de momento no atacaba ninguna bueno, pues simplemente al caballo, el alfil de B5 se lleva a C4, se mete presión sobre la torre y tras retirarse se recomienda un movimiento con rey E3, defendiendo dos veces este peón, desdoblando peones y las piezas negras capturan y como vemos la presión es tremenda, el caballo está clavado y bueno, poco a poco las blancas seguirían con cierto empuje, el alfil se puede traer a F2 en alguna línea, comenzando con algún empuje de los peones blancos. Pero bueno, aquí capa blanca decide capturar ya que tras esta recaptura la partida se iguala algo más, pero el tema es que quiere traer la torre vía B1. Interesante nuevamente pues mantener un poco esta presión sobre este caballo, el rey ahí encajonado y mejorar la opción del rey. No obstante, es torre B1 para meter la torre en séptima, de momento atacar al peón de A7 y se juega rey G7 aprovechando que ya la
la torre no está en H1 y no existe esta captura en H7 como hemos visto anteriormente. Torre B7, atacando en A7, torre A8 llegando Lasker a defender dicho peón y tras estas jugadas rey G1. El rey quizás pues no se trae hacia el centro del tablero, se retira para dar actividad a este alfil y de momento las piezas negras empiezan a respirar. Caballo F8, como vemos, es un caballo que ocupa muy bien esas casillas débiles que comentábamos anteriormente. Tras estos movimientos de 5, C5 cerrando un poco la posición central y después de alfil F2, ya que el alfil choca con hasta 3 peones negros. Es verdad que en F2 choca con 3 peones, pero en algún momento bueno, se podría abrir un poquito más rápida esta diagonal. Tras estos movimientos dama D8, vamos a ver que Lasker, entregando el peón de A7, quiere activar la torre vía B8, la dama la ha colocado en D8 y tras estas jugadas G3, quizás para dar un escape también al rey en la casilla de blanco, mejorando un poquito la estructura de peones o adelantándolas en el flanco de rey, y tras estos movimientos torre B8. Tras estas jugadas Capablanca retira su torre a B3 y en caso de que las negras capturen se desdoblan los peones, ya que si en esta posición se gana o se va por el material ganándose un peón, se podría perder la partida. Tras torre B1 con jaque, rey G2 y dama B8. Se defiende o se sigue defendiendo el peón de C7, se ataca la torre y tras esta retirarse a una casilla como A5, torre A1 y posteriormente la idea de las negras y tras un alfil E3 recomendado es dama B1 y bueno, pues es bastante peligrosa la entrada de la dama negra vía H1. Quizás el rey tendría que empezar a escapar, dama H1 jaque, rey G4 y tras estas jugadas de momento dama H6, ya que así libera la casilla de H1 para la torre. A cualquier otro movimiento buscando algún jaque, bueno, quizás hay alguna jugada un poquito que aguanta más la posición, pero para ver ya un mate, ¿no? Rey H8, A4 y tras estas jugadas creo que hay mate en H5 y también en H3. Por lo tanto tiene que tener cuidado también Capablanca. Si le ha escapado quizás la oportunidad con alfil C4 de seguir presionando la posición, juega torre B3 y tras estas jugadas se cambia material, se desdoblan peones y dama ahora sí D7 buscando el cambio de damas. Como decíamos, la dama de Capablanca tampoco tiene muchos más movimientos, dama por D7 jaque, caballo por caballo contra alfil, muchísimos peones, prácticamente todos, y tras estos movimientos rey F1 y rey G6, llegando a un final. Todo está bastante igualado, la partida continúa con rey E2, quizás un poquito mejor para las piezas blancas, pero bueno, también el caballo, pues aunque no es de largo alcance, tiene bien cerrada la posición. Tras estas jugadas la partida continúa tras rey E2, perdón, con F5 y este movimiento quizás no es muy acertado para Lasker, ya que deja indefenso el peón de G5 y como vemos está en casilla negra al igual que el alfil blanco. Por lo tanto, aquí la captura hubiese sido casi un poquito más fuerte. Capablanca juega G4 y aquí quizás capturando obligas al rey a recapturar, recuperando la pieza y tras G4 jaque el rey se tiene que retirar. Si el rey se mete a F4, por ejemplo, vendría un nuevo jaque, el rey no puede seguir defendiendo a su peón y las blancas están ganando la partida. Es verdad que tras este jaque el rey se puede retirar en esta posición, pero el alfil pues ya estaría quizá con cierta amenaza, teniendo al rey constantemente defendiendo ese peón. Se juega G4 quizás para capturar en F5, vienen varios cambios en E4 y tras estas jugadas Lasker juega caballo F6 atacando a este doble ataque en la posición, rey F3 lo defiende y tras rey F7 alfil E3 atacando al peón. Ahora la pregunta es cómo defender el peón con el caballo o con el rey y una jugada mantiene la igualdad y la otra pierde la partida. Lasker acierta y juega este movimiento que
Aunque el caballo se esquina y solo sirve ahora para defender el peón, el rey es mucho más activo para este tipo de finales o en esta posición. Si rey G6, el problema es que las piezas blancas pueden empezar a atacar en el flanco de dama y tras C por B4, C por B4, A6, ya que el alfil ataca en A7 y tras A4 llevamos el caballo a defender, ya que el rey está esclavo de este peón y tras estas jugadas A5, bueno, pues controlando B6 junto con el alfil, evitando que el peón negro pueda avanzar, caballo B8 defendiendo, bueno, en A6 o haciendo algún movimiento, alfil A7, caballo D7 volviendo y tras estas jugadas B5. El tema es que lo menos malo para las piezas negras es capturar, se genera un peón pasado para ambos jugadores, pero aunque parezca mentira, las piezas blancas llegan un poquito mejor. Tras alfil B2 vamos a darle un F2, B3 para las piezas negras, A7, B2, las blancas coronan también las piezas negras, pero ya es tarde, ya que tras este jaque, rey F6 vendría jaque ganando el caballo, con rey H6 lo mismo, y bueno, pues si no hay temas de mates ya en la siguiente jugada, tanto en F6 como en... si el rey se mueve hacia alguna casilla, pues la pieza estaría cayendo. Por lo tanto, rey G6 no es opción para mantener la defensa de este peón, sí caballo H7, y tras estos movimientos vamos a ver si capa blanca puede hacer algo en el flanco de dama sin un caballo, pero también el rey estaba pendiente de estos dos peones, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa como hemos visto en la línea anterior, A6 el peón de momento se salva y A4 en la posición. Si aquí intentamos llegar con el alfil a intentar capturar uno de los peones que están en casillas negras, pues realmente no se llegaría y las negras estarían o mantendrían la igualdad en la posición. Capa blanca intenta esta posición jugando A4, rey E7 trayendo el rey hacia el flanco de dama y tras jugarse B5 vienen estas capturas en la que podríamos pensar ahora en crear un peón pasado. El tema es que las piezas negras lo tienen y además el problema se ve rápidamente para las blancas, ya que este peón bueno, se ha movido en esta jugada y como todos sabemos podemos hacer, para los que llevan menos tiempo, la regla del cuadrado. Se traza una diagonal hacia la coronación y aquí se hace este cuadrado, ¿no? Como vemos, como ahora mueven las... si la pieza, en este caso el rey, está fuera de este cuadrado, pues nunca va a llegar a coger al peón. En caso de que el rey entre en algún momento en la línea o en el cuadrado, pues sí que lo cazaría. Como vemos y ahora juegan las piezas negras, siempre va a llegar a tiempo, ¿no? Lo podemos hacer rápidamente, en el que, bueno, se corona, pero se captura la coronación. Por lo tanto, no funcionaría. Capa blanca captura en B5 y tras estos movimientos rey D7 y bueno, poco más se puede hacer. Hacen triple repetición de movimientos. Alfil D2 no se juega, se juega alfil F2, perdón, y tras rey a C8 lo podemos pasar un poquito más rápido. Bueno, pues deciden repetir de esta manera, alfil D3 y rey D7. Queda en tablas, como vemos. Bueno, pues una gran partida con mucho más empuje capa blanca. Quizás en vez de haber capturado con ese alfil en C6 podría haberlo reconducido a C4 metiendo presión a esa torre, manteniendo luego esa tensión sobre el rey enemigo, no trayendo la torre a B1, ya que las piezas negras pues pudieron volver con una de las torres a A8 llevando a defender el peón de A7. El caballo estaba fenomenal en F8 cubriendo todas las casillas blancas, pero desde luego que capa blanca estaba preparado para un match y para mucho más, aunque esto llegaría mucho más adelante. Por mi parte nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.